Entonces, tejidos animales. El objetivo de aprendizaje de esta sesión, de esta clase, es identificar las características básicas de los tejidos animales. La competencia es obtener información elaborando registro y sistematizándola para responder a preguntas de carácter científico. Entonces, antes de comenzar, quiero que den nuevamente un repaso a esto y apunten para que puedan entender cuál es el propósito de aprender el siguiente tema, ¿no? No es que aprendamos y ya se queda, no, es algo importante. ¿Por qué? ¿Y para qué? Entonces le doy un minuto para que puedan escribir esto. Lo siguiente. Listo, entonces, habiendo entendido esto y teniéndolo ya en tu libro de apuntes, vamos a ver, ¿qué es un tejido? Entonces, un tejido en sí, ya sea animal, bueno, sobre todo un tejido animal. ¿Qué es un tejido animal? Es un conjunto de células, también tiene como elementos este conjunto células, matriz extracelular y fluido corporal. ¿Sí? No solo es células, sino también tiene matriz extracelular y fluido corporal. Las células de un tejido cooperan para llevar a cabo lo que es muchas funciones dentro de un organismo. ¿Qué significa esto? Que hay cooperación, hay ayuda mutua entre diferentes tipos de células. Entre células que van a compartir ciertas características, sobre todo. Yo tengo una célula neuronal con otra célula neuronal y así diferentes tipos de células neuronales cooperan, se ayudan para cumplir una función vital, digamos que es la sinapsis. Sistema, entonces, tenemos que es la unión de varios órganos del mismo tipo que realizan la misma función. Y para eso nosotros tenemos que tener órganos, ¿no? Y los órganos, que hay entre los órganos, tejidos. Los órganos están formados por tejidos. Un sistema está formado por órganos y un órgano por tejidos. Y este tejido por células. Este es el nivel de organización que nosotros conocemos, ¿no? Un nivel macro. A ver, la histología. ¿Qué es la histología? Es una ciencia que se dedica a observar diferentes tejidos mediante microscopios. La histología se encarga de estudiar tejidos. Citología, si se acuerdan, se encargaba de estudiar la célula. Ahora, hay una rama dentro de la histología que es la histopatología, que se dedica a estudiar alteraciones patológicas en los tejidos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un tejido tiene cierto cambio, sufre cierto daño? ¿Qué pasa cuando no están cumpliendo sus funciones o tienen reacciones o están actuando de manera diferente a lo que debería, ¿no? Esto se le llama histopatología. Funciones.
Funciones del tejido, de los tejidos, es proporcionar soporte estructural, también proteger y permitir funciones vitales como el movimiento, la comunicación y el transporte de sustancias. Esas son funciones en general, o sea, y para saber quién se encarga de proteger, quién se encarga de dar soporte estructural, quién se encarga del transporte, quién se encarga de la comunicación, hay que saber cuáles son los tipos de tejidos. ¿Sí? Todos en sí son funciones muy importantes para el cuerpo, para el correcto funcionamiento del cuerpo, de un ser vivo, de un organismo. Entonces acá tenemos un mapa conceptual de lo que son tejidos animales. Tejidos animales tenemos al tejido epitelial, tejido conectivo, tejido nervioso, tejido muscular. El tejido epitelial se va a dividir en dos, el cual vamos a ver luego, tejido de revestimiento y tejido glandular. El tejido conectivo es el tejido conectivo propiamente dicho, también se llama en otros casos tejido conjuntivo. Tejido, y también tenemos un tejido especial, ¿no? Especializado. Un momento, por favor. Entonces, tenemos aquí el tejido especializado en el cual tenemos adiposo, óseo, cartilaginoso, tejido de la sangre, ¿sí? Cada uno de estos tiene una subdivisión. Propiamente dicho, laxo, denso y otros. En el laxo, en el denso tenemos irregular e irregular y en los otros tenemos de mucosa, reticular y mesénquima. Estos tienen unas más subdivisiones. Tejido nervioso, ¿sí? Que vamos a ver que no hay subdivisiones porque hay no hay muchas células que distinguir y hay una sobre todo que es la más importante. Tejido muscular, en caso de subdivide en tres, esquelético, cardíaco y liso. Entonces, habiendo visto este mapa, vamos a ver lo que es la clasificación de los tejidos animales. Los histólogos, o sea, los que se encargan de estudiar los tejidos, han clasificado tradicionalmente a los tejidos en 4 tipos fundamentales. Ya los vimos acá, ¿verdad? Estos de aquí, epitelial, conectivo, nervioso y muscular. Vamos entonces a verlo primero desde el tejido nervioso, el que tiene menos subdivisiones. El tejido nervioso. Entonces, comenzamos con el tejido nervioso, ¿sí? Vamos a decir que el tejido nervioso, ¿sí?, está constituido de ese conjunto de células especializadas en procesar información, ¿sí?, que forman parte del sistema nervioso. Propiamente dicho, ya que estamos hablando de tejido nervioso. Entonces, reciben dicha información del medio, es decir, del exterior, la integran y producen una respuesta que envían a otras células, ¿sí? Acá hay un receptor y hay un emisor, ¿sí? Y entre todos hay un canal, ¿no? Ese canal vamos a decir que son estas de acá, estas células, ¿sí? Las funciones más importantes, ¿sí?, del tejido nervioso son recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información proveniente tanto del interior del organismo como fuera de este. Entonces, cuando hablamos del medio, estamos hablando del interior del organismo como también el exterior, no necesariamente del exterior. Este es un
complejo sistema encargado de regular diversas funciones orgánicas vitales, como son la respiración, la alimentación, la digestión, el sueño. También es el origen de funciones muy complejas y abstractas como el pensamiento, la memoria y el aprendizaje. Hablando ya del sistema previamente dicho. Entonces, vamos a ver cuál es la composición del tejido nervioso. Está constituido por dos tipos de células. Una de ellas son las neuronas, que es un tipo de célula que recibe y envía mensajes entre el cuerpo y el encéfalo. Los mensajes se envían por medio de una corriente eléctrica débil, también se llama célula nerviosa, neurocito o neurón. ¿Sí? La función de estas neuronas está basada en el desarrollo de dos propiedades que son la excitabilidad y la conductividad. Las neuronas son las encargadas de poder recibir estímulos del medio, transformarlos e integrarlos. ¿Sí? O sea, no solo se encargan de que recibo y ya, no, también se encargan de transformarlos, ponerlos, digamos, en paquetes, no sé, dependiendo cómo lo otro puede recibir la otra neurona, y también integrarlos y transmitirlos, ¿sí? Como impulsos integradores, ya sea cognitivos o motores del sistema nervioso. Entonces acá tenemos un esquema de lo que es una neurona. Ese es muy simple y muy también fácil de entender cómo es una neurona. En sí las neuronas se dicen que estudios han dicho que no necesariamente tienen esta forma, ¿sí? Sino hay nuevas formas, cada vez están descubriendo que las neuronas no son así como creíamos, ¿no? Son más extrañas, tienen quizás esto más bien no es para acá, son más de esta forma, o sea, no tienen esta colita, o tienen más larga, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Partes principales de la neurona básica son el cuerpo celular, o también llamado soma, que es esta bolita de aquí, ¿sí? La dendrita, que es la que recibe la información. Primero, ¿quién recibe? El cuerpo celular o soma. La dendrita, ¿sí? Que es la que se encarga de transformar, de cambiar, de moldear esta información. Y luego el axón, que va a transmitir el mensaje, ¿sí? Que ha recibido y que ha sido transformado. La vaina de mielina es un componente que hace que estos impulsos transferidos sean, lleguen a una mayor velocidad, vayan a una mayor velocidad, ¿no? Y también protegen esa información. Clasificación. La clasificación de las neuronas son las siguientes. Tenemos según su estructura unipolares, discúlpeme, bipolares y multipolares. ¿Sí? Y según su función tenemos de dos tipos, motoras y sensitivas. Las neuronas, con respecto a la forma, neuronas y también con respecto a cómo están, cuál es su estructura, tenemos a la unipolar, en donde tenemos el cuerpo soma, del cual se van a, vamos a tener como dos axones, ¿sí? Entre comillas, dos axones, va a estar dividido. La neurona bipolar es solo un axón, pero ahora el cuerpo soma está entre este axón. Y la neurona multipolar, el cuerpo soma está a un extremo, ¿sí? Y luego tenemos al axón. Ahora, con respecto a la función, ¿sí? Tenemos a las neuronas sensitivas, las cuales acá, sensoriales, reciben impulsos de las células receptoras y los envían al sistema nervioso central. O sea, desde fuera recibimos impulsos como ver, digamos, un objeto, y esa información que estamos recibiendo va al sistema nervioso central para poder ser procesado. Y las neuronas motoras transmiten impulsos del sistema nervioso central a los músculos y otros efectores. Si yo necesito levantar ese vaso, pues el sistema nervioso central actúa y me manda un mensaje. ¿Cómo debo levantar? Bueno, a mí no, sino a todo lo que esté integrado para que pueda levantar el vaso. También hay otras que son las interneuronas, que acá no he colocado, que se interponen entre lo que es la neurona sensitiva y las motoras.
llegando a integrar y modular una comunicación entre ambas. Entonces, vamos con el siguiente tipo de células que se encuentran en el sistema nervioso, en el tejido nervioso, ¿sí? Que son también llamadas las neuroglías. Estas neuroglías son un conjunto de células no neuronales, o sea, no son neuronas en sí, del tejido nervioso que se disponen entre lo que es el cuerpo somático, el cuerpo de la neurona y las prolongaciones neuronales, por un lado, y los vasos sanguíneos y el tejido conjuntivo por otro. Uy, nos pasamos por mucho. Espérense. Acá. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la función de estas neuroglías? Proteger a las neuronas, ya que se encuentran cerca de estas, protegen a las neuronas y también las apoyan, ¿sí? Son como ayudantes de las neuronas. Son esenciales tanto para el sistema nervioso central y para el sistema nervioso periférico, ya que sirven como sostén y nutrición de las neuronas, también ayudan a lo que es la nutrición de las neuronas. Si ustedes se preguntan cómo se nutren, pues acá están las neuroglías. Reparan tejidos dañados y una de las principales también funciones es que defiende, tienen una defensa inmunológica del sistema nervioso. Uy, nos pasamos por aquí, ¿sí? Ya está. Entre tipos de neuroglías que tenemos del sistema nervioso periférico, células satelitales, células de Schwann. Y sistema nervioso central, oligodendrocitos, astrocitos y microglías. Vamos entonces ahora con el segundo tipo de tejido, el tejido epitelial. Ay, ya está. A ver, que no nos pasemos. ¿Qué pasó? Ya está. Tejido epitelial. El tejido epitelial no es más que un conjunto de células estrechamente unidas que tienen dos tipos de funciones. Hoy tapizan, discúlpeme, las superficies corporales, tanto ya sean internas o externas, o se agrupan para formar lo que son las glándulas. Y a partir de aquí, a partir de esas dos funciones, vamos a tener dos tipos, ¿sí? Entonces, antes de eso quería que vean un video, ¿sí? Voy a mostrarles un video sobre lo que es la neurona y la neuroglía. Una de las... A ver, un ratito los voy a compartir. A ver. Un momento, por favor. Uy, no. No, ya tendré que cerrar esto. A ver, les voy a compartir un video, ¿sí? Ya, vamos a ver ese de aquí, que es corto, y voy a explicar un poco sobre las neuronas y las células.
Listo. ¿Sí? Entonces, luego de haber visto el video, ¿dónde está nuestra diapositiva? Tenemos un poco más claro de lo que es las funciones de una neurona y una neuroglía, ¿no? Entonces, vamos ahora a ver. Vamos ahora con lo que es el tejido epitelial, ¿no? Entonces, sabemos que el... Disculpenme. Sabemos que el epitelio es uno de los 4 tipos de tejidos del cuerpo, ¿sí? De un animal. Como todos los otros tipos de tejido, está formado por células que se encuentran envueltas por, dijimos también, además de células que tenía, matriz extracelular. Las células de este tipo de tejido se encuentran empacadas dentro de una delgada matriz extracelular. De esta manera van a formar láminas que recubren las superficies corporales. Como mencionamos aquí, internas o externas, el cual vamos a llamar epitelio superficial. Y también van a recubrir órganos secretores, el cual vamos a llamar epitelio glandular, ¿sí? Las funciones del tejido epitelial son la secreción, la protección, la absorción, el transporte, la recepción, sensación, excreción también, ¿sí? Entonces, con respecto a este tipo de tejido, ¿sí? Las células epiteliales son componentes estructurales básicos del tejido epitelial, ¿sí? Es hablando de las células, ya. Entonces, vamos a ver con respecto aquí a uno de los tipos de tejido que acabamos de mencionar, el tejido superficial, o también llamado tejido epitelial de revestimiento, el cual va a cubrir superficies externas e internas del cuerpo, formando barreras y desempeñando funciones como principalmente protección, absorción y secreción. ¿Sí? Acá tenemos diferentes tipos de tejidos, el simple escamoso, el cúbico, que tienen diferentes las formas, ustedes van a darse cuenta según el nombre, el simple columnar, ahora tenemos estratificados cuando son bastantes, cuando va uno encima del otro, el escamoso, el cúbico y el columnar. Pseudo estratificado, ¿por qué? Porque en realidad no está uno encima del otro, sino está uno al costado del otro. ¿Sí? Entonces, antes de ir todavía al otro, al siguiente, si me estaba olvidando aquí, que este tejido epitelial, ¿dónde se encuentra? Se va a encontrar en la piel, principalmente, en los pulmones, en el aparato digestivo, en los vasos sanguíneos, en los linfáticos y también en las pleuras. ¿Sí? Ejemplos de ese tejido epitelial, por ejemplo, tenemos la epidermis, que es el epitelio que recubre la piel. Tenemos el epitelio de la mucosa del conducto del epidídimo y el epitelio de las vías urinarias excretoras. Vamos con el tejido epitelial glandular. El tejido epitelial glandular está especializado en la producción y secreción de sustancias. Se forma a partir del tejido epitelial de revestimiento y se origina y se organiza en glándula. Es decir, viene a partir de ese tejido epitelial de revestimiento, nosotros tenemos el tejido epitelial glandular. En sí reviste órganos internos y produce y libera sustancias como moco, jugos, digestivos, hormonas, sudor y grasa, hasta grasa. Características de este tejido epitelial es que es una capa delgada de tejido epitelial y, como dijimos, secreta y libera sustancias en base a estímulos internos y externos, ¿sí? Ahora, hay dos tipos de glándulas, las exocrinas y las endocrinas. Las exocrinas aquí liberan su contenido a una cavidad que se comunica con el exterior. Esta cavidad que se comunica con el exterior mediante un conducto excretor. Este es el conducto excretor. Entonces acá tenemos células epiteliales. Este es en sí es uno a la vez de revestimiento porque está está limitando, ¿no? Dónde se encuentra esta sustancia con respecto a lo demás. Entonces,
Esto de aquí, esta glándula, va a hacer que esta sustancia se libere por este conducto al exterior. Entonces ya tenemos productos de la secreción. Y tenemos a las glándulas endocrinas que liberan sus sustancias en la corriente sanguínea. O sea, no hacia el exterior, sino van a pasar por los vasos sanguíneos. ¿Sí? Se liberan a los vasos sanguíneos. Especialmente las hormonas tenemos aquí. Bueno, seguimos con el tejido muscular. El tejido muscular está formado por células que pueden contraerse o también hay una contracción y una relajación, lo que permite movimiento y contracción de partes del cuerpo. Hay tres tipos de tejidos musculares. Los cuales son el esquelético, el cardíaco y el liso. ¿Sí? Tenemos acá un músculo relajado, un músculo contraído. Esas son principales funciones del músculo, pero también está de soporte, por ejemplo. Vamos a ver el tejido muscular esquelético. Función es fuerza y movilidad del cuerpo, protección de los órganos internos, ¿sí? Esa es la de tejido muscular esquelético, ¿sí? Que esto es principalmente de estructura, ¿sí? Y el control, su control es voluntario, significa que nos... ¿sí? Espérenme, creo que no estoy grabando, un momento. Ya se ve. Sí, pensé que no estaba grabando. O no estaba, discúlpeme, compartiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Estamos hablando de acá. Vamos, antes del control, la estructura. La estructura principalmente está dado por fibras musculares y las llamadas estrías, ¿sí? Fibras musculares, que son como esos tubitos, y las estrías. Tenemos el control, ¿no? El control es voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que está bajo el control consciente del cerebro, ¿sí? Esto permite que las personas puedan contraer y relajar los músculos que están unidos a los huesos del esqueleto. Músculos unidos al hueso del esqueleto, por eso se le llama esquelético, ¿sí? Ahora, su ubicación, donde se encuentra, está unido a los huesos a través de los tendones, está pegado a los huesos, ¿sí? ¿Y a través de qué? De estos tendones, estos de aquí. Esto une el músculo, los músculos que tienen tejidos, con el hueso. Tejido muscular cardíaco. Entonces aquí tenemos al tejido muscular cardíaco, ¿sí? Función, es esencial para la circulación sanguínea y crucial para la salud en general del organismo. También se encarga de lo que es el bombeo, digamos, de un correcto ritmo del bombeo del corazón, ¿sí? Este es un músculo en sí estriado también. Aquí vamos a ver estructura, acá deberíamos ponerse porque tiene células estriadas que se contrae, pero ahora el control es involuntario. Es un de control involuntario, es decir, que nosotros no lo podemos ver conscientemente. No podemos hacer que el ritmo del corazón vaya más rápido o vaya más lento. No, eso va a depender de factores externos. Entonces, las células del tejido muscular cardíaco se llaman miocitos. Acá es importante saber que las células se llaman miocitos. Nos pasamos, ¿sí? Acá está. ¿Qué más? Entonces aquí
Estructuras unicelulares, solo tienen una célula, discos intercalares y células estriadas. ¿Dónde se encuentran? Exclusivamente en las paredes del corazón. Vamos con el tejido muscular liso. Función de ese tejido muscular es movimientos automáticos y regulación del diámetro, ¿sí? Este es un tejido que forma las paredes de los órganos internos del cuerpo humano, como el hígado, el páncreas, los intestinos, los vasos sanguíneos y el útero. Se caracteriza ¿por qué? Por ser involuntario, es decir, que no se puede controlar conscientemente. Está formado por células fusiformes, ¿sí? Con un núcleo central, es decir, un solo núcleo, unicelulares. Además, tiene células no estriadas. Las fibras no están ordenadas en estrías, sino que forman ovillos entrecruzados. Se encuentran, por ejemplo, acá vemos en capas que envuelven el órgano de manera circular o longitudinal, ¿ven? Y se encuentran en estructuras corporales que no requieren movimientos voluntarios. Hoy nos estamos pasando nuevamente. La ubicación se encuentra en las paredes de los órganos huecos, como el intestino y el estómago. Funciones de este tejido, además de estos también, vamos a mencionar que es realizar la función del propio órgano, ¿sí? Como por ejemplo, si tenemos tejido muscular liso en el estómago, pues es la digestión. Si tenemos vasos sanguíneos, pues es la regulación del flujo sanguíneo, ¿sí? Y con respecto a esto de la regulación del diámetro, se refiere a mantener las dimensiones de los órganos huecos, ¿sí? Si es que hay alguna expansión, que es una amenaza. Vamos con el último tejido, el tejido conectivo. En los tejidos conectivos se originan a partir de las células mesénquimas embrionarias y forman la mayor parte del organismo. Este tejido también se le llama tejido conjuntivo, ¿sí? Es un tejido que sostiene, protege y da forma a los órganos y tejidos del cuerpo. Está compuesto por células, fibras y una sustancia gelatinosa. El tejido conectivo es uno de los 4 tipos básicos de los que hemos visto y tiene varias funciones, ¿no? Permiten que cumpla múltiples funciones, las cuales son, a ver, acá está. Proporcionar soporte estructural a los órganos y tejidos, ¿sí? Almacena energía en forma de grasa, principalmente. Facilita el transporte de sustancias, es decir, ayuda a desplazar nutrientes y otras sustancias entre tejidos y órganos. Participa en la defensa del organismo y también repara daños en los tejidos y permite el intercambio de nutrientes, metabolitos y productos de desecho. Entonces, existen varios tipos de tejido conectivo, ¿sí? Entre los cuales vamos a mencionar algunos. Tejido conjuntivo, primero, el propiamente dicho. Tenemos 3 tipos, laxo, fibroso y especializado. El laxo se caracteriza por su estructura flexible y su capacidad para llenar espacios entre otros tejidos y órganos. El fibroso se caracteriza por su alta densidad de fibras, lo que proporciona una resistencia y un soporte estructural. Y por lo tanto, ustedes van a ver igual los nombres. Acá fibroso es que tiene una alta densidad de fibras, ¿sí? Lo que si tiene bastantes fibras que nos va a dar un mayor soporte. En cambio en el laxo es flexible y esto hace que se llenen los espacios, ¿no? Nos sirve para poder llenar los espacios entre tejidos y órganos. Y el especializado cumple funciones desde el soporte estructural y la protección de órganos, hasta la regulación del metabolismo y la defensa inmunológica. Es decir, el especializado ya tiene funciones que van desde un lado a otro. O sea, puede ser desde funciones de soporte o defensa, ¿sí? Va a depender. Los tipos de células que conforman ese tejido conjuntivo. Entonces, seguimos el tejido conjuntivo especializado. Tenemos al denso regular y denso irregular. El tejido conjuntivo, también llamado conectivo, ¿no? Dijimos, es lo mismo. Este tejido tiene una función específica en el cuerpo, ¿sí? Algunos ejemplos de tejido conjuntivo son el tejido sanguíneo, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido adiposo y el tejido linfático. Tenemos entonces
El denso regular, el cual vamos a encontrar tendones y ligamentos. Los tendones conectan músculos a huesos, ya lo vimos, y los ligamentos conectan huesos entre sí. Denso irregular, la dermis de la piel y las cápsulas de órganos. Tenemos ahora el tejido adiposo. El tejido adiposo es el que se encarga de almacenar energía en forma de grasa. Actúa como aislante térmico y proporciona protección a los órganos. Y el tejido cartilaginoso, el cual es un tejido mucho más flexible, que se encuentra en las articulaciones, en las orejas, en la nariz y los discos intervertebrales. Lo cual va a permitir el movimiento, ¿sí? Esto de acá, el tejido cartilaginoso, está relacionado mucho con el movimiento. Ahora, células de aquí del tejido adiposo son los llamados adipocitos, que son muy conocidos. Parecen unas aceitunas. Tenemos el tejido óseo, que sostiene, protege y mantiene en su lugar a los huesos, además de almacenar minerales y proteger a los órganos vitales. Y la sangre, ¿no? El tejido también llamado sanguíneo. Transporta las células sanguíneas y las sustancias disueltas por todo el cuerpo. Sustancias como oxígeno, nutrientes, hormonas y desechos a través del cuerpo. Hay también uno que se llama, para terminar, nos estamos olvidando del tejido linfático, ¿sí? Que en sí es como decir la sangre, solo que está dividido en dos. Forman parte del sistema linfático. Ahora, con respecto al tejido conectivo, ¿sí? Mencionar que es, este puede verse afectado por enfermedades como la artritis reumatoide, el lupus también, que es muy conocido, y otros síndromes, si es que no, digamos, no estamos, todos estos tipos de tejidos en sí, si no los nutrimos, porque sabemos que los tejidos están compuestos por células, las células se nutren, si no los nutrimos correctamente, pues se ven dañados, se ven afectados, ¿sí? Y con ellos se pueden producir enfermedades. Entonces, ya. Vamos a ver el libro, ¿sí? Vamos a la parte de lo que es tejidos animales. Por aquí, ahí está. Ya está. Entonces, aquí tenemos un cuadrito. Nosotros acá tenemos una tabla donde tenemos tejido, tipo de tejido, clases, características, ubicación y función. Los cuales también podemos leer acá. Quizás haya diferentes, no, sino quizás o bien haya más información o acá hay más información. Hay diferente información en sí, pero mucha es muy parecida, ¿sí? Hay unas cositas que sí quizás están aquí y no en la diapositiva o al revés. Así que tienen los dos materiales para poder revisar. Y con ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la práctica dirigida, ¿sí? Hasta la número 10. Para que luego ustedes en casa puedan hacer la tarea domiciliaria, ¿sí? Que les voy a explicar de qué consta. Entonces vamos a hacer la práctica dirigida. Voy a compartirles, creo, espérenme acá un ratito. No, acá nada más lo vamos a hacer, ¿sí? Yo voy a señalar, voy a resaltar, sombrear, mejor dicho, la respuesta, así digamos. Yo les voy a decir igual cuál es. Y ustedes van anotando, ¿sí? Así que atentos, por favor. Entonces, nos dice, la primera, tejido muscular presente en las vísceras, ¿sí? ¿Cuál es este tejido muscular? Aquí vamos a encontrar al tejido muscular liso, ¿sí? En especial a las fibras de este músculo, que están localizadas en las paredes y los órganos viscerales huecos, ¿sí? Como en el hígado, el páncreas o los intestinos. Entonces acá la respuesta sería liso, ¿sí? Liso, la C. La 1 es la C. La número 2.
mantiene la temperatura, creo que está prendido muy bien, ya. La temperatura en el cuerpo. ¿Cuál de estos mantiene la temperatura en el cuerpo? Si nosotros hablamos de temperatura, ¿se acuerdan de esa protección térmica? Bueno, una protección térmica, mejor dicho, ¿sí? Está relacionado mucho con lo que es la energía. Y cómo yo tengo esa energía, o dónde se almacena esa energía, o de qué forma se almacena esa energía en forma de grasa. Entonces, ¿cuál es ese tejido que mantiene la temperatura en el cuerpo? El tejido adiposo. ¿Sí? Tejido adiposo, la B. Ya. Muy bien, tejido adiposo. Seguimos entonces. Acelera la velocidad del impulso nervioso. ¿Quién acelera la velocidad del impulso nervioso? ¿Quién hace que sea más rápido? O sea, ¿quién ayuda a la neurona en que ese impulso sea más rápido? A ver, inténtenlo ustedes primero. La vamos en la 3. Listo, acá sería la neurona. No, la neuroglía, ¿sí? La neuroglía dijimos que era el ayudante de la neurona. Entonces es la E, ¿sí? E. La 4. Sus células presentan actina. ¿Cuáles de estos presentan actina? ¿Sí? Esto, por ejemplo, no lo llegamos a ver, pero digamos, si en el caso de que ustedes quieran volver a revisar las diapositivas, ¿sí? O digamos, no esté en las diapositivas, ¿sí? Podemos revisar el material aquí del libro, ¿sí? Entonces, acá, ¿no? Entonces ya, una vez revisado el libro, vamos a ver acá dónde estábamos, ¿sí? Ya, digamos, si no está en el libro igual, lo pueden buscar en internet, ¿no? Entonces aquí vamos a indicar que la miosina y la actina están dentro de lo que es el tejido muscular, ¿sí? Tejido muscular, que es la B. Esto permite lo que es la contracción y la relajación de ese tejido. 5. Su producto es vertido a la sangre. ¿Cuál de estos es vertido a la sangre? La glándula salival, glándula sebácea, glándula intestinal, glándula tiroides, sudorípara. Entonces, salival, sudorípara no es. Sebácea tampoco, intestinal tampoco. ¿Cuál está relacionada más con las glándulas endocrinas? Son las hormonas. Y la tiroides es una de las hormonas. Entonces, por lo tanto, es la glándula tiroides. ¿No? Letra D. La 5 es la letra D. Vamos con la 6. Forma el esqueleto del embrión. ¿Cuál es esta? Tejido conectivo, ¿verdad? Tejido conectivo, que viene de esto, del... mencionamos aquí, para los que recuerdan, de las células mesenquémicas del embrionarias. A ver, acá. La 7. Forma el sistema inmunológico. Tenemos monocitos, leucocitos, eritrocitos, plaquetas, condrocitos, ¿sí? Eritrocitos es el células rojas, plaquetas, células blancas, ¿sí? Vamos acá a diferentes células de la sangre. ¿Cuál de estos forma el sistema inmunológico? A ver.
Uy, no, me sigue por acá. Ya. Aquí podemos ver, ¿no? Dijimos entonces que los rojos son los eritrocitos, glóbulos blancos, leucocitos, linfocitos y plaquetas son los trombocitos. ¿Cuál de estas tres forma el sistema inmunológico? Entonces acá podríamos decir que rojos, vamos a ver las opciones. ¿Dónde están las opciones? Monocito, leucocito, ¿sí? Leucocito, eritrocito, plaquetas y condrocitos, ¿no? Ya, entonces aquí vamos a ver, una vez visto esto, vamos a poner por abajito. Ahí está. Ay Dios, ya. Ahí está. Ya. Entonces acá forma el sistema inmunológico. Vamos a poner entonces eritrocito, ¿sí? Principalmente. Eritrocito, la letra C, ¿sí? Glóbulos rojos. Aunque los glóbulos rojos son más de... A ver, cuando hablamos de sistema inmunológico es un sistema que defiende. Entonces, en vez de poner eritrocitos, o sea, sí forman parte del sistema, pero no es como el principal, vamos a poner... Ay, un ratito. A ver. Ahora no quiere salir. Ya. Vamos a poner acá los leucocitos, ¿sí? Que son... vamos a poner los glóbulos blancos que se encargan de la defensa. Leucocitos, entonces. La letra B. Letra B, la 7. Está un poco difícil de manejar esto, pero seguimos. A ver, la 8. Su matriz ósea presenta gran cantidad de fosfato de calcio. Es la E, ¿no? Tejido óseo, ¿sí? Se encuentra tapizando el útero. Se encuentra tapizando el útero, ¿sí? Acá dijimos que era la célula. A ver, célula glandular, ¿verdad? Que es como es un tipo de revestimiento, pero ahora esta de acá va a liberar diferentes hormonas, ¿sí? La 10, los vasos sanguíneos están formados por tejidos conjuntivos, ¿verdad? La letra B. Esa sería entonces la práctica calificada y para ustedes está realizar la tarea que es dibujar los tejidos animales, dibujar un órgano, la estructura que se encuentra en cada uno de estos tipos de tejido, responder la pregunta y el glosario completar. Eso sería todo. Gracias y nos vemos.